Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. En este evangelio que acabamos de escuchar, Jesús nos habla de gracia y de liberación. De hecho, habla incluso de un año, de que este año es el año de la gracia del Señor. Podríamos hablar de un año jubilar. Hoy estamos en un año jubilar que no ha terminado. Y es interesante entender por qué, de dónde viene todo esto, ¿no? Los judíos, no sé si ya conté esto en un otro podcast, pero los judíos, obviamente antes de Jesús en el Antiguo Testamento, y me imagino que también en la época de Jesús, tenían cada 50 años un año que era un año como donde le perdonaban las deudas a las familias que tenían muchas deudas. Era como: hay que ayudar a esta gente que está muy endeudada, que está casi ahogada con las deudas, a empezar de nuevo, para que puedan, pues, como que ayudar a su familia a salir adelante de nuevo, porque con las deudas no podían. Entonces, cada 50 años, estas familias que estaban un poco más endeudadas, en la realidad no todo el mundo terminaba perdonando las deudas, pero sí mucha gente rebajaba muchísimo las deudas, y esto ayudaba mucho a algunas familias a volver otra vez como a empezar de cero económicamente. Este concepto de jubileo de cada 50 años se queda, y digamos que los mismos judíos que luego, cuando viene Jesús, se convierten y forman las comunidades cristianas, se siguen quedando con esta idea, pero cambia en el cristianismo del punto de vista más espiritual, ¿no? De hecho, Cristo viene a salvarnos, y este año de gracia, esta liberación, es una gracia espiritual, es de cara a la vida eterna, no una liberación simplemente material, que ya lo hemos hablado, pero todavía hay grupos de judíos que esperan más bien un Mesías, pero con un poder más material, ¿no? O político, no tanto espiritual. Entonces, es interesante escuchar esto, porque justamente el jubileo es recordar, o una puerta santa. La puerta, digamos que es un objeto físico, material, que te ayuda a ver y a recordar que la verdadera puerta es Cristo. O sea, la puerta que nos lleva a la vida eterna, por la cual pasamos y por la cual recibimos el perdón total de nuestros pecados, es Cristo. Cristo es la puerta a través de la cual podemos pasar para llegar al cielo. Por eso en este año todo el jubileo busca recordar justamente esto, ¿no? Cristo es la gracia, Cristo es la puerta, es Él el que vino para liberarnos. De hecho, puedo leer otra vez lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, que Él nos ha salvado, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Cuando uno entiende lo que es el pecado, cuando entendemos la debilidad de nuestra naturaleza humana, lo débiles que somos, cuánto tenemos que estar orando para no caer fácilmente en tentación, y con todo y eso a veces nos dejamos vencer por la ira, por la pereza, por la soberbia, por la lujuria, por la gula, etc.
Pero cuando uno descubre esa debilidad, lo frágiles que somos, uno entiende el valor que tiene el amor infinito de Dios y que Él nos haya perdonado todo. Y creo que esto es el punto que hay que entender. Dios me ama independientemente de mis debilidades. Dios me ama independientemente de las cosas graves que haya cometido. Y Él vino justamente a perdonar. Y esta es la gran alegría que tenemos nosotros. De hecho, otro elemento interesante de este evangelio es que la gente de la época se admiraba de que Jesús solo les hablara de gracia. Gracia es un regalo, es un don. Tú no tienes que dar nada. Tú y yo simplemente lo tenemos que acoger y sentirnos muy amados por Dios que nos ha perdonado. Entonces, ellos se admiraban que Jesús les hablaba de gracia y no de castigo. Y además, Jesús cuando está leyendo este texto no lo lee completo, porque este texto de Isaías 61, que es el texto que Jesús lee, Isaías 61:2, termina o continúa diciendo que día de venganza de nuestro Dios, etcétera, como que también Dios vengará a algunos, ¿no? Y Jesús no lee esta parte. Entonces, eso también es interesante, porque al final, si Dios también, digamos que es justo, pero la justicia no la vamos a aplicar nosotros mismos. O sea, Dios nos hizo libres y Él vino a darnos este regalo. Ya nosotros libremente podemos hacernos un juicio nosotros por nuestras mismas obras. O sea, si yo no acepto esa salvación, si yo no acepto ese amor de Dios, y solo en ese amor de Dios es que puedo ir poco a poco convirtiendo mi corazón. Entonces yo mismo al final me voy a terminar condenando. Pero Dios no vino a eso, Dios vino justamente a salvar, Dios vino a levantar al caído, Dios vino a perdonar. Entonces, siguiendo en este tema que es interesante para la gente de la época y que puede ser también algo que nos esté pasando a nosotros, es que ellos en ese momento como que deseaban, sí, la gracia y la salvación para sí mismos, pero para los demás la venganza y el castigo. Y también nos puede pasar a nosotros como que, bueno, sí nos gustaría que me perdonen, sí me gustaría que Dios tenga misericordia conmigo, pero entonces señalo al otro y si no, él tiene que pagar, él se tiene que ir al infierno, ojalá que esté en el infierno pagando esto y esto y esto, ¿no? Y bueno, ok, para ti sí, o para nosotros sí, la gracia y el perdón, y para los demás no. Dios viene a dar esta gracia para todos. Es duro a veces pensar de gente que haya hecho mucho daño, pero bueno, eso está en manos de Dios. Él sabrá si esa gente se arrepintió de verdad. Y creo que lo interesante no es ver a los demás que hicieron, que no hicieron, sino yo hoy, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo valoro ese amor que Dios me tiene, que fue capaz de morir por mí para perdonarme todo? Y aquí creo que está el centro de nuestra espiritualidad, es entender esto, y cuando te sientes tan amado, sin duda surge el deseo de corresponder, de amar más a la gente que te rodea, y nuestra vida empieza a cambiar, pero cuando experimentamos ese amor infinito de Dios. Espero que esta meditación y este día, estos minutos que quizás puedas dedicar después de escuchar esto, pienses un poco y reflexiones y hables con Jesús sobre este regalo tan grande que te ha dado a ti y a mí, y podamos salir de este día, de esta meditación, con ganas de amar más, ¿no? Con ganas de estar más cerca de Él, con ganas de reconocer con humildad que sin Él no podemos, pero que con Él podemos todo. Podemos amar más y mejor a los que nos rodean. Que tengas un feliz día. Te habló el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Y también en la plataforma Be New Fire.